Al morir su madre, Ángela de Foligno se sintió desamparada porque, aparte de que ella había sido la persona más influyente en su educación aristocrática y mundana, era su confidente, cómplice y gestora de su matrimonio con el hombre más apuesto y apetecido de Foligno, de cuyo brazo alcanzó la cúspide social de la ciudad. Paulatinamente su aflicción se fue esfumando con las delicadas atenciones que le prodigaba su afectuoso marido, quien al cabo de unos meses falleció intempestivamente, y su pérdida la sumió en una profunda melancolía que la alejó de la vida cortesana, mas el abnegado amor de sus hijos le hizo más llevadera su soledad durante algún tiempo, pero una extraña enfermedad se ensañó con ellos, y antes de finalizar el año 1285, cuando Ángela de Foligno contaba 35 años, ya no quedaba ninguno. En medio de su airada congoja se dedicó a culpar a Dios de sus desgracias, hasta que su tono exasperado se fue suavizando y dio paso a una plegaria serena y ávida de conocer la voluntad divina. Buscando respuestas, se encomendó a San Francisco de Asís, quien una noche se le apareció en sueños y le indicó que muy pronto encontraría el camino, y así fue. Pues al otro día, Ángela de Foligno, urgida por un inexplicable deseo interior, visitó la iglesia de San Feliciano y quedó tan conmovida con el sentido sermón que escuchó sobre el amor de Dios, que al terminar el predicador franciscano se confesó con él, y en ese momento halló la paz anhelada. Ángela de Foligno, nacida en Foligno, Italia, alrededor del año 1250, fue criada por su aristocrática familia en medio de la opulencia, y su madre reforzaba su vanidad con la idea de que su belleza y las buenas maneras cortesanas le asegurarían en el futuro un matrimonio ventajoso que le permitiría disfrutar de una vida muelle, consecuente con su rango social, y afanosamente le buscó el marido ideal con el que en efecto logró un estatus envidiado por las demás damas de la nobleza local, porque en su casa se realizaban las fiestas más suntuosas de la ciudad, que le sirvieron de rampa a su marido para catapultarlo a los cargos estatales de mayor relevancia, y a ella la consolidó como la matrona más distinguida de la región. Todo parecía color de rosa hasta que la muerte se cebó en su casa y, como desgranando una mazorca, se llevó a todos sus seres queridos. En medio de su desolación se acordó de Dios, buscó su consuelo y, tras una larga y oscura travesía espiritual, encontró la luz en el predicador franciscano Arnaldo, pariente suyo, que desde ese momento se convirtió en su confesor, mentor espiritual y amanuense, que escribió su biografía y recopiló todas sus enseñanzas. Gracias a esa paciente labor del franciscano Arnaldo, la posteridad se enteró de que, una vez reconciliada con Dios, Santa Ángela de Foligno se desprendió de todas sus posesiones, incluido su castillo preferido, que en principio quiso conservar, pero en una memorable aparición nuestro Señor Jesucristo le dijo que renunciara a todo y, sin mirar hacia atrás, lo siguiera. Entonces, sin dudarlo, el dinero obtenido por la venta de sus propiedades, sus vestidos, joyas, semovientes, lo repartió entre los más pobres de Foligno y se dedicó a la oración, contemplación, ayuno, mortificaciones corporales. Como entre sus planes contemplaba la posibilidad de vestir el hábito religioso, para aclarar sus dudas tomó el camino de Asís, y en 1291, y en la mitad del camino la abordó el Espíritu Santo, que durante el resto de la peregrinación la instruyó sobre el recorrido espiritual que la conduciría a la santidad. Pero resulta que al llegar a la Basílica de San Francisco, el Espíritu Santo se le desapareció. Entonces Santa Ángela de Foligno se desesperó y, reclamando a los gritos su presencia, entró al santuario, y fue necesaria la intervención de su confesor para callarla. Al serenarse, comprendió que su destino estaba en la tercera orden de San Francisco, y a ella ingresó con la humildad suficiente para limpiar devotamente las llagas de los leprosos, auxiliar a los ancianos, viudas y niños abandonados de la comarca, y en la medida en que se entregaba incondicionalmente a los demás, se acrecentaban sus experiencias místicas, las cuales compartía con un grupo de discípulos, sacerdotes, monjas y seglares, que la asumieron como su guía, y todas esas enseñanzas se las dictaba a su confesor Arnaldo, que las recopilaba meticulosamente, y con ellas fue construyendo el memorial de Fray Arnaldo
un compendio biográfico y espiritual cuyas enseñanzas se convirtieron en el manual de consulta de los más notables místicos de la Iglesia. De sus frecuentes e intensos éxtasis surgió una nueva vertiente contemplativa de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, centrada más en la cruz que en la encarnación, tendencia que era predominante de la filosofía franciscana. Pues, según Santa Ángela de Foligno, la inmolación del Redentor es la demostración palpable del inconmensurable amor de Dios por los hombres, y así cada uno de nosotros tiene abierta, a través de la cruz, la puerta de la salvación. Sus mensajes, consignados en cientos de opúsculos y cartas, le merecieron a Santa Ángela de Foligno los títulos de la mística de la pasión de Cristo y maestra de teólogos. No obstante, tras su muerte acaecida el 4 de enero de 1309, tuvo que esperar hasta que el Papa Francisco la canonizara oficialmente el 9 de octubre de 2013. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Ángela de Foligno que nos enseñe a aceptar la voluntad divina sin reparos.